Has llegado al último curso de tu diplomado de mecánica automotriz. Comenzaste este viaje aprendiendo la historia de la mecánica y armando tu equipo básico de herramientas para abrirte paso en el oficio. Y ahora que estás pisando la recta final, dominas los sistemas principales que hacen que un auto funcione y sabes reparar algunas de sus fallas más comunes. En los siguientes módulos, aprenderás que ser profesional de la mecánica es mucho más que reparar y cambiar piezas. Nuestro trabajo es indispensable para que millones de personas se transporten día a día con comodidad y seguridad. En el módulo 7, conocerás los sistemas de suspensión y dirección. Aprenderás cómo funcionan, los principios en los que se basan y sus fallas más comunes. También te mostraremos cómo detectar si la dirección de un auto necesita una alineación y, claro, cómo realizarla. Después pasaremos al módulo 8, en el que conocerás el funcionamiento del sistema de frenado, indispensable para prevenir una infinidad de accidentes. También te mostraremos cómo funcionan los distintos tipos de frenos que pueden tener un automóvil. En el camino aprenderás a reparar algunas fallas comunes. Finalmente, en el módulo 9, conocerás el mecanismo que da vida al automóvil, el sistema eléctrico. Sin él, nada de lo que acabas de aprender sucedería. Comprenderás cómo funciona y conocerás los sistemas de batería, de arranque y de carga, responsables de resguardar y recargar la energía necesaria para que el auto funcione. Al terminar este curso, tendrás el conocimiento para tomar tus herramientas y comenzar un nuevo y apasionante camino en tu vida profesional. Nos vemos en el taller. Cuando hablamos de suspensión, nos referimos al vínculo entre la persona que conduce el auto y el terreno. Se trata de todo un sistema que hace posible la estabilidad del automóvil y con ello la seguridad de quien lo conduce. Gracias a este sistema, el auto puede absorber irregularidades en el terreno, como baches, deformaciones, y así manejar se vuelve más cómodo. Como experto en mecánica automotriz, debes saber que nada en el sistema de suspensión debe fallar, pues también de eso depende la seguridad del vehículo. En esta lección te mostraré los principios básicos de la suspensión y te enseñaré cómo funciona el más común, el sistema McPherson. También te compartiré una de las fallas más comunes que puede llegar a tu taller. Para empezar, todo automóvil tiene una masa suspendida que es toda la estructura sostenida por la suspensión. La suspensión es un sistema de resortes que le da estabilidad a un vehículo cuando encuentra irregularidades en el terreno. La función es absorber estos impactos y hacer que el auto se quede lo más quieto posible. En otras palabras, la suspensión es lo que recibe la información de todo lo que tocan las llantas a su paso, incluyendo hoyos, baches, topes, terracería o cualquier anormalidad del piso. Es lo que hace posible que el auto vaya sobre el terreno de forma estable. Cuando las llantas tienen un punto de contacto correcto con la superficie, el auto puede frenar, acelerar y girar de manera adecuada y segura. El sistema de suspensión más popular es el McPherson, que se desarrolló en los años 40 y se patentó en 1953. Es de los más utilizados en el tren delantero y lo encontramos mucho en autos pequeños, por su sencillez de fabricación, su bajo mantenimiento y su tamaño reducido. Vamos a verlo a detalle. El sistema de suspensión está formado principalmente por un resorte o shock spring que absorbe las irregularidades del terreno y un amortiguador que controla el resorte. Imagina que las llantas pasan por un hoyo o una irregularidad en el piso. Lo que hace el muelle es encogerse para absorber este impacto. Pero ojo, como buen resorte, luego de comprimirse, va a extenderse y liberar toda la energía que absorbió. Aquí es cuando entra en acción el amortiguador, que frena este resorte para devolver esta energía de forma gradual. Así, el automóvil no se la pasa saltando. Es decir, la estabilidad del automóvil depende de la buena calidad y de una buena calibración del amortiguador. Ahora veamos cómo va ensamblada la suspensión. El extremo superior del amortiguador va fijado al chasis y el extremo inferior al mango de dirección o steering knuckle, que es la pieza que une la suspensión a la dirección del automóvil. El amortiguador tiene un soporte para apoyar el resorte en el extremo inferior y una base o strut mount
que lo sujeta al chasis. Esta base va anclada a la carrocería con un silent block, que es la pieza de goma que reduce las vibraciones. Y luego, la parte inferior del mango o mangueta va sujeta a una horquilla que va unida al chasis. Seguimos con los dos elementos característicos de toda suspensión MacPherson, el brazo inferior y el conjunto de resorte con amortiguador. Primero, el mango va unido al bastidor y al cubo de la rueda. Esto es lo que va a permitir que ésta gire, mientras que el brazo inferior está unido a un mango por una rótula y al bastidor con un casquillo. Para que el amortiguador pueda girar al mismo tiempo que la dirección, en las bases de los amortiguadores delanteros se colocan unos valeros o bearings. Como puedes notar, la suspensión MacPherson forma un mecanismo triangular formado por el brazo inferior, el conjunto de resorte con amortiguador y el chasis. En el lado del triángulo, donde se ubica el conjunto de resorte con amortiguador, ocurre la tracción o compresión. Luego, este conjunto transmite los esfuerzos al chasis. Por eso es necesario una carrocería rígida en la zona para apoyar la placa de fijación. En este sistema de suspensión es muy importante que la carrocería sea más resistente, sobre todo en los puntos donde se fijan los amortiguadores y resortes, para que así pueda absorber las irregularidades del terreno sin generar demasiadas vibraciones. Entonces, vamos a revisar y reparar una de las fallas más comunes que ocurren en este sistema: la fuga de aceite en el amortiguador. La manera en que tu cliente puede identificar esta falla es porque va a notar que el auto ha perdido aceite en el amortiguador, y si perdió mucho, puede sentir que el vehículo oscila o golpetea. Para confirmar este diagnóstico, debes fijarte si el amortiguador está manchado de aceite. Vamos a hacer la reparación de esta falla. Primero, cambia ambos amortiguadores y las dos bases con sus valeros, porque ahora ya vienen en una sola pieza. Quita las tuercas que sujetan la carrocería al conjunto de base, resorte, amortiguador, que están sobre la salpicadera a un lado del habitáculo del motor. Comienza a desarmar. Primero, comprime el resorte y luego retira el tornillo que sujeta la base superior. Luego, extrae la base con su rodamiento de aguja. Una vez que esté liberada toda la presión del resorte, quítalo y colócalo en el amortiguador nuevo. Luego, pon la base y atornilla la cuerda del vástago del amortiguador. Y a continuación, descomprime el resorte con mucho cuidado. Ojo aquí, si no cuentas con las herramientas adecuadas para prensar el resorte, mejor ni lo intentes, porque podrías tener un grave accidente. Bueno, ya conoces los principios del sistema de suspensión y el más común, el MacPherson. Además, te mostré cómo está ensamblado y conocimos unas de las fallas más comunes a las que te vas a enfrentar y cómo repararla. Sin duda, has aprendido mucho hasta este momento, y eso hará que ofrezcas un servicio cada vez más completo a tus clientes. Continúa con el diplomado. Nos vemos en la siguiente lección, donde te hablaré de otro sistema fundamental, el de la dirección asistida. ¡Hasta pronto! Hasta hoy, el mecanismo del auto con el que más interactúa el conductor es el sistema de dirección. Ya vimos que la dirección se trata de un conjunto de mecanismos que se encargan de orientar las ruedas. Bueno, pues en esta lección vamos a revisar el órgano más importante de este sistema, la caja de dirección. Vamos a empezar por los tipos de sistemas de dirección que se usan hoy día: la de tornillo sin fin y la de piñón y cremallera. Después pasaremos a la barra sin fin con bolas circulantes y a las direcciones hidráulica y eléctrica. Hay mucho que ver, así que vamos a empezar. Existen dos tipos de caja de dirección: con tornillo sin fin y con piñón y cremallera. El tornillo sin fin cada vez se usa menos. La encontramos en vehículos más pesados como camiones y algunas camionetas. Por otro lado, el piñón y la cremallera se utilizan en vehículos livianos, pues es un mecanismo preciso, pesa poco y tiene un diseño sencillo. La barra de dirección baja el movimiento del volante a la caja de dirección. Esta caja se une al brazo Pitman o Pitman Arm, y esta, a su vez, va unido a la barra central conocida como Center Link o Drag Link. La caja de dirección reparte el movimiento a las ruedas, pero para eso primero tiene que reducirlo. Es decir,
Cuando le das vuelta entera al volante, las ruedas se inclinan solo a cierto ángulo de avance. Si vemos dentro de la caja, encontramos un tornillo sin fin o worm screw. Se trata de un tornillo en forma de gusano que está unido a la columna de dirección y recibe el movimiento del volante. Se ensambla con un sector dentado que va unido a un eje. Además, tiene dientes helicoidales que por cada giro completo que da, el sector solo se mueve un diente. El eje va conectado al brazo Pitman y así transmite el movimiento de la caja al resto de los elementos, para que llegue hasta la rueda. Con estos dos engranes se logra una gran reducción de movimiento. Debes saber que el tornillo sin fin tiene varias presentaciones en las cajas de dirección, pues las piezas con las que interactúa suelen cambiar. Existen las cajas de dirección de tornillo sin fin y bolas circulantes, de dedo y de sector dentado. Vamos a ver un poco más a fondo el tornillo sin fin y bolas circulantes. Tiene decenas de pequeñas bolas metálicas que recorren los canales del tornillo, mientras este gira. Para que no se salgan, hay una cremallera, que es la que va a intercalarse con el eje dentado. Las bolas circulantes se encargan de disminuir el rozamiento y suavizar el desgaste. Este mecanismo se usa en vehículos pesados, camiones o autobuses. Como podrás imaginar, por la cantidad de elementos que contiene esta caja, puede tener diferentes daños, empezando por el desgaste de cualquier pieza. Y es que todas las cajas tienen la desventaja de que todas sus piezas están sometidas a mucha fricción, porque operan a altas temperaturas y el desgaste energético es mayor. Estas cajas se usaron por décadas, pero hoy hay otra dirección que les ha ganado el terreno en los autos más populares, la de piñón y cremallera. Vamos a conocerla. El sistema de cremallera y piñón, o Rack and Pinion Unit, es el sistema más usado en los autos modernos. Es ligero, fácil de montar y tiene menos piezas. Es una barra que puede moverse a la derecha o a la izquierda cuando el piñón se desplaza. La barra tiene una cremallera en la que se desplaza dicho piñón, que va unido a la columna de la dirección. Entonces, la cremallera empuja un par de tirantes que van atados a los brazos de acoplamiento o control arms de cada llanta. Es así como se mueven las ruedas en el ángulo que se requiera. Vamos a ver de cerca las piezas más importantes. En la cremallera podemos ver la entrada del piñón y a los costados los guardapolvos. En la pequeña caja de dirección tenemos el piñón y la cremallera, y a los costados de la barra hay unas terminales internas que limitan su movimiento. En la actualidad, este mecanismo no opera solo. Vamos a conocer sus sistemas de asistencia. Si alguna vez has conducido un auto clásico, te has dado cuenta de lo difícil que es mover el volante y el esfuerzo que requiere dar una vuelta en U, o para volver a acelerar el coche. Y es que eran direcciones mecánicas. Lo bueno es que desde hace varias décadas se diseñó la dirección hidráulica, para ser preciso, en los años 20. La dirección hidráulica en realidad es asistencia hidráulica porque su funcionamiento sigue siendo mecánico, pero el esfuerzo del conductor es apoyado por un sistema hidráulico. El principio no es tan complicado. Un líquido entra a la caja de dirección y ayuda a mover la cremallera. Así, girar el volante es más fácil. Para este sistema, la barra de cremallera lleva agregado un cilindro con un pequeño pistón dentro y una válvula rotativa en el piñón. Esta asistencia requiere otros elementos auxiliares: un depósito, mangueras, bomba y circuito de presión. La bomba de dirección hidráulica gira junto con el cigüeñal por medio de una banda. Esto quiere decir que el sistema hidráulico también se alimenta de la energía que genera el motor. Esta bomba tiene una válvula de regulación de presión conectada a mangueras que van a enviar el líquido hasta la válvula rotativa. Ya vimos que esta va montada encima del piñón. Las mangueras reparten el líquido o aceite en la válvula. Una es para el lado izquierdo del cilindro y la otra para el lado derecho, dependiendo dónde tiene que moverse la cremallera. De las válvulas salen otras mangueras que llevan el líquido hasta el cilindro. Ambos lados del cilindro están divididos por el pistón. Cuando este pequeño tubo se mueve, el cilindro transforma la presión del aceite en fuerza que ayuda a mover la cremallera. Además, empuja el líquido al depósito para otro ciclo. En el depósito se almacena la cantidad de líquido que el sistema necesita. El relleno del aceite es muy sencillo. Solo tienes que vertir lo necesario en el depósito hasta la marca de máximo. Esto se hace con el motor encendido. Estamos hablando de que el líquido se va a encargar de más o menos el 80% del esfuerzo de la dirección. La dirección hidráulica fue un salto importante en la tecnología automotriz, porque aligeró el movimiento del volante y ayudó a dar giros más rápidos.
Pero hay un sistema más novedoso aún, la asistencia de dirección eléctrica o dirección electroasistida. El mecanismo es similar al anterior, pero en lugar de usar líquido, la ayuda llega de un motor eléctrico. Esto simplifica las cosas, reduce el peso del sistema y ahorra gasolina. Un grupo de sensores detectan la posición de la columna de dirección, la velocidad del coche y de giro. Esa información la envía el módulo de control, que indica el par con el que tiene que ayudar el motor eléctrico. Actualmente hay diferentes tipos de asistencia eléctrica, dependiendo de la pieza o punto en el que se aplique. Por ejemplo, el Column Drive, donde la asistencia va sobre el eje de la dirección. Otro tipo muy popular es el Pinion Drive, donde el motor va ubicado sobre el piñón. Esta versión pesa menos que la Column Drive. Por último, está la Rack Drive. Ahí, el motor ayuda directamente a la cremallera. La asistencia eléctrica tiene beneficios extras. Uno es la seguridad en carretera, pues mientras la asistencia hidráulica hace que el auto tenga suavidad, la eléctrica da más sensibilidad al manejo. ¿Qué te pareció la lección? No cabe duda que la ingeniería mecánica nos ha regalado grandes sistemas para hacer que la conducción sea más sencilla. Y tú, como profesional de la mecánica, debes dominarlos todos. En la lección anterior ya revisamos los tipos de dirección mecánica y las dos asistencias de dirección más importantes, la hidráulica y la eléctrica. Sigue recomendando a tus clientes que le den mantenimiento a sus vehículos, pues en la siguiente lección veremos cómo alinear la dirección, algo fundamental para que funcione correctamente. ¡Hasta luego! Como hemos visto, cada mecanismo del auto es crucial y se va uniendo con otros para que el funcionamiento sea perfecto. Vamos con los pies del vehículo, los neumáticos. Su labor es que el auto avance después de todo el trabajo que realizan los demás sistemas y forma parte de la suspensión y dirección. También es fundamental que estén en excelente estado. Como profesional de la mecánica, debes revisar la presión de aire de las llantas y los ángulos. En esta lección veremos esos detalles, además de los signos de desajuste y el ajuste de los ángulos respecto al chasis. A este último proceso lo conocemos como alineación. Seguro, un cliente llegará a decirte que cuando va manejando el vehículo se desvía ligeramente hacia un lado. Es probable que necesite una alineación. Pero antes de hablar de alineación, debes saber que las llantas tienen diferentes ángulos y los debes de considerar. Por ahora, te mencionaré 8 de ellos: camber o caída, caster o de avance, de convergencia o divergencia, pivote o de salida, incluido setback, de empuje y Ackerman. Los 3 primeros son los más importantes y en los que vamos a ahondar porque son los que se pueden ajustar. De los ángulos ajustables, comenzaremos con el camber o de caída, que resulta de la inclinación de la parte superior de la rueda con respecto a la línea vertical. Esto puede ser hacia adentro o hacia afuera. Este ángulo es pequeño, de entre 0 y 2 grados. Ayuda a compensar la deformación del suelo y la redistribución del peso del auto para evitar desgastes. Además, facilita el trabajo al girar el volante en una curva. Puede ser positivo, negativo o neutro. Si está inclinado hacia afuera, es positivo. Si está inclinado hacia adentro, es negativo. Cuando el ángulo es neutro, el eje de la rueda es perpendicular con la línea del suelo. Esto permite que la llanta tenga el mayor contacto con el suelo cuando viaja en línea recta, pero al girar no tiene un agarre más óptimo. En las curvas, el camber negativo se compensa y el auto tiene más estabilidad y agarre. En los autos de Fórmula 1, donde los autos toman curvas a altísimas velocidades, el camber es mucho mayor que en un auto de calle. En estos hay que ajustar el camber de acuerdo a las especificaciones del fabricante, porque depende del peso, la distribución del peso del auto y el ancho de las llantas. Y un ángulo camber alterado se nota cuando la fuerza direccional se va a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la rueda que tenga el ángulo positivo mayor. El siguiente es el ángulo caster o de avance, que es el que se forma entre el eje de la dirección y una línea vertical que atraviesa el centro de la llanta, todo desde una perspectiva lateral. Este ángulo permite mantener una dirección centrada, estable y que los giros sean más precisos. Además, ayuda a que las ruedas regresen a la línea recta después de una curva.
También evita las vibraciones en los neumáticos. Cuando el caster no está bien ajustado, se puede sentir dura la dirección o que la capacidad de retorno de las llantas no es la óptima. Cuando el eje direccional está inclinado hacia atrás, es un caster positivo, pero cuando se inclina hacia adelante, es un caster negativo. Y cuando se alinea con el centro de la rueda, se trata de un caster neutro. Cuando el caster es positivo, genera un arrastre de la parte trasera del neumático, lo que ayuda a que la dirección se mantenga recta y el coche tenga más estabilidad al tomar una curva. En cambio, cuando es negativo, el volante gira más fácilmente y esto reduce la estabilidad. Y si el caster es neutro, no hay fuerza que provoque el arrastre de alguna rueda. El ángulo de convergencia es el más conocido. Cuando es ángulo positivo, nos referimos a que la parte frontal de las llantas apunta hacia adentro. Y negativo, cuando apuntan hacia afuera, como abiertas. Cuando las llantas tienen una clara divergencia, toe out, el auto tiene poca estabilidad al entrar a las curvas, pero más adherencia al girar. También se alcanza una mayor estabilidad en línea recta. En el caso del convergente o toe in, el auto tiene una mejor entrada en la curva, pero le resta estabilidad ya en ella. También se castiga su estabilidad en línea recta. Ahora sí, hablemos de la alineación. Se trata del proceso con el que buscamos que los neumáticos queden paralelos entre sí respecto al suelo. Podemos decir que es el mantenimiento donde se ajusta la geometría de la dirección o los ángulos necesarios para que las llantas obedezcan fácilmente. Esto hace la dirección más segura y suave. La alineación consiste en monitorear e intervenir 3 ángulos ajustables que dan control y estabilidad al momento de manejar: camber o caída, caster o avance y de convergencia. Este servicio se realiza aproximadamente cada vez que el auto cumpla entre 3.000 y 6.000 millas. Y es que los baches, los golpes en las ruedas o en la suspensión afectan todos los ángulos. Un síntoma es el desgaste en los bordes de los neumáticos y otro es el que el auto tiende a irse a un lado cuando avanza en línea recta. También podría ser difícil girar. Hay herramientas para alinear manualmente los autos, pero gracias a la tecnología hay máquinas que nos ayudan a hacer el proceso. Estas mandan la información sobre el estado de las llantas, la suspensión y con sus sensores calculan los ángulos de inclinación a las ruedas. Con esos datos, tú te encargas de que todos los ángulos queden correctos. En las máquinas más modernas se pone la marca y el modelo del auto en la computadora. Estas ya tienen la información del fabricante, escanean y en cuestión de minutos el software identifica cuáles son los ajustes que se deberían hacer en los ángulos de cada rueda. Como ves, los ángulos de las llantas son fundamentales como cada uno de los sistemas que hemos visto. En esta lección vimos ángulos de la geometría de dirección, conocimos más a fondo el camber, el caster y el ángulo de convergencia y hablamos de las máquinas alineadoras. En el siguiente módulo veremos todo relacionado con los frenos. Comenzaremos con el freno hidráulico asistido. Sigue aprendiendo con nosotros.